¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, la actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. Y aquí estamos, como corresponde, lo primero que hacemos siempre, el resumen del día en estos minutos. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, expuso por videoconferencia ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Bielsa afirmó que va a ser muy importante el rol que la industria de la construcción tenga en la salida de la crisis de la pandemia. Luego de haber recibido preguntas por escrito, la ministra respondió consultas y dialogó con los legisladores durante 4 horas. La Comisión de Mujeres y Diversidad realizó hoy la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional. Se analiza un paquete de iniciativas que proponen un cupo de entre 0,5 y 1,5%. La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz y el que genere la posibilidad de inclusión más rápida. Así lo explicó la titular de la comisión, Mónica Macha. El contagio confirmado del diputado riojano del PRO, Julio Sad, generó que se active el protocolo médico en la Cámara de Diputados. Se hisoparon a los legisladores que participaron de la sesión del pasado jueves. Hoy se conoció que el test del mendocino José Luis Ramón dio negativo, mientras se espera el resultado de Cristian Ritondo, Silvia Los Penato y Romina del Pla, entre otros. Además de Sad, dieron positivo otros 2 diputados, Walter Correa y Federico Fagioli, del Frente de Todos. Bueno, y aquí está todo el equipo. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, está Leo también. Hola, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? 4 horas. 4 horas porque no había participado de los debates iniciales de la ronda de ministros en su momento. Entonces, como quedaba pendiente, hicieron como una especie de 2 en 1 y duró un poquito más. ¿Y cuáles son los temas fuertes ahí? Hábitat y todo lo que tiene que ver con esta comisión. Hay 2 temas. A ver. Uno tiene que ver con cuáles van a ser los proyectos habitacionales que tiene el gobierno en carpeta. El Ejecutivo tiene 7 meses de gestión. Había una serie de proyectos que en el medio, en el escenario de la pandemia, quedaron en un signo de pregunta, y todo en un contexto además en donde venimos de la promulgación de la ley de alquileres, que eso implica también otro elemento y otro instrumento para poder regular en el medio de la pandemia. Ley que, a ver, ahora se está cuestionando, ¿no?, el tema expensas, por la cantidad de morosidad que tienen, no solo los edificios, sino también algunos barrios cerrados, que también ahí tenés inquilinos, donde la morosidad es tremenda. ¿Y quién paga? El inquilino, paga el propietario a pesar de no estar en el lugar. Bueno, en la ley... Las primeras cosas que se deja de pagar porque no tiene tanta consecuencia, digamos. ¿Está en esta ley que se discutió y que se promulgó? ¿El tema expensas? No, está, que las está el tema de... que las extraordinarias las paga el propietario. Sí. Muchas veces había un gris ahí, decir, bueno, este caño que es histórico, que va a quedar una obra para dentro de 10 años, lo tiene que pagar el propietario. Y las comunes las paga el inquilino. Ahí el tema fuerte era el contrato al año, la renovación, no los 6 meses. Exactamente, la extensión, ¿no?, a 3 años del contrato, que ese es uno de los nuevos 3 años, pero al año se renueva el valor del alquiler. Tal cual. Sí. ¿No? Al año, no cada 6 meses. No, y con otra fórmula. Y por un índice, claro, de salarios y inflación. Exactamente. Que es distinto al de ahora, que es un poco antojadizo. Qué increíble. Estas cosas, viste, de ahí al hecho. Vos fijate que cuando apareció esta pandemia, Blúmbate, que nos cayó a todos en la cabeza, bueno, ¿cuántos propietarios se han reunido con sus inquilinos? Así, ¿qué hacemos? Vos no podés pagar, yo te necesito, ¿qué hacemos? No, pero la ley, sí, la ley hay que cumplirla. Pero en la práctica, esta pandemia distorsionó todo, ¿no, Leo? Y quedaron hasta ahora están hasta septiembre o hasta fin de año. Sí. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Quedó congelado. Congelados y no se puede desalojar. Sí. Hace 3 semanas se habilitaron las mudanzas, o sea que un poco de movimiento empezó a haber. No, pero ahora no, porque ahora volvemos para atrás. No, a partir de esta noche, el primer minuto de mañana, chau mudanza, chau todo. Mudanzas, exactamente. Hasta el 17, habían habilitado también las inmobiliarias para mostrar el departamento, pero eso ya es una práctica un poco vieja con todo esto de internet, que ya uno va al departamento que va a ver sabiendo un poco pero cómo también es, ¿no? Sabés que ahora quedó en un impasse. Eso tampoco. Nada, eso no es esencial. No, obviamente. Aunque es esencial para el inmobiliario. Tal cual.
Sí. porque es su trabajo. Para él es Así esencial, como todos los trabajos. Bueno, vamos a escuchar a María Eugenia Bielsa en relación a este tema. Esto se discutió 4 horas, algunos de los temas. Por supuesto, el Ministerio, el presidente tomó una decisión, que es separar el Ministerio del área de obra pública del área de vivienda. Y nosotros, cuando pudimos trabajar en conjunto, digo, con una amplia comunidad, pensamos que el Ministerio debería llamarse de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Por qué de desarrollo territorial? Porque en realidad nosotros tenemos un país muy desequilibrado en términos de distribución de bienes y servicios, y por el otro lado, si bien eso es para nosotros una prioridad y era en los primeros meses del gobierno una prioridad, creo que la situación de la pandemia y el aislamiento, estoy convencida, ha puesto de manifiesto un territorio muy inequitativo donde la concentración de población casi que nos obliga a repensar el territorio. Por lo cual, si bien era un objetivo previo, es una enseñanza de la pandemia y de la situación que estamos atravesando. Y por supuesto, este es un objetivo central, reducir el déficit habitacional, pero no el déficit habitacional únicamente visto en términos de cantidad, sino también pensado en términos de cualidad. Es decir, no es solamente un número, sino también hay una serie de políticas que permiten rehabilitar viviendas que ya fueron construidas por el Estado, que no han sido construidas por el Estado, pero que pueden ponerse en disposición en el stock de este déficit para resolver el stock del déficit que tenemos y ejecutar políticas de hábitat que nos permitan crecer de una manera ordenada como país. Traigo la pandemia en cada uno de los temas porque es lo que nos descolocó a todos, pero ya se está hablando de mutación de quienes viven en el centro urbano ir hacia las afueras. Exactamente. Por eso ahora el tema es el transporte. Puede decir, bueno, ¿pero por qué? Bueno, justamente por esto, por los virus, por cómo se vive, etcétera. Dice, bueno, vamos a las afueras. No necesariamente tiene que ser un barrio cerrado, pero vamos a las zonas más despobladas, como para todo lo contrario a lo que venía pasando hasta ahora, ¿no? Así es. ¿Viste? Uno cerquita de la oficina, cerquita, y mucho más con el teletrabajo. Exactamente. Sí. Imaginen ustedes, la gente que viaja 1 horita y 1 horita son 2 horas de su día, de su vida, por día. O 1 hora y media y si te enganchó, o 2 horas más el gasto, etcétera. Si podés quedar en zona, por eso el tema este de la vivienda es tan importante. Sí, y más en un contexto en donde la pandemia ha terminado de revisitar los peores problemas de la vivienda en la Argentina y especialmente en el área metropolitana. Y esto tiene que ver con la concentración, digamos, en los barrios populares, en donde con una velocidad impresionante esas desigualdades han quedado no solamente desnudas, sino también como la muestra del riesgo de contagio a partir del hacinamiento. Y que uno espera que le hagan seguimiento, va a decir, bueno, vamos a tal barrio vulnerable, altamente vulnerable, Capital o Gran Buenos Aires. Viste, se hizo todo un trabajo, barrio por, no casa por casa, sino en el... ¿Y después se seguirá? Sí. ¿Se sigue? Sí. ¿Se sigue? Tal cual. Porque ahí vos decís, bueno, ojo, nosotros tenemos que estar a 2 metros, 1,5 metros cada uno. Hay familias que viven 6 en un monoambiente. Una casita donde duermen, cocinan, se divierten, salen a la... Y por eso están en la vereda. Te digo algo, Eduardo, en ese sentido, Decime. con lo que vos estabas diciendo. Pasan 2 cuestiones. Una, que el trabajo de estos operativos van a ser claves en esta nueva etapa de endurecimiento de la cuarentena que se avecina. En ese contexto, tanto el gobierno nacional como el bonaerense, como el porteño han anunciado la multiplicación de sus agentes para poder trabajar en la detección y perseguir un poco el virus. Ahora, en términos de lo habitacional, este es uno de los temas que cruzó la reunión de comisión, porque la gran pregunta es, ¿qué políticas habitacionales va a poder diseñar el Estado para los próximos años en un escenario en donde la problemática epidemiológica y sanitaria te obliga a rediscutir la forma de pensar los barrios? No es solo el COVID-19. Exactamente. Ahora, rediscutir los barrios. Bueno, perfecto. ¿Con qué? Porque ahí empieza el tema económico. Es inevitable. ¿Y
¿Entendés? Que ahí una de las grandes discusiones, como ya ha sucedido en otro momento, es que el Estado pueda ser uno de los grandes dinamizadores de la construcción de viviendas, no solamente para intervenir en el mercado inmobiliario, que de por sí especula muchísimo con el valor de la tierra y el metro cuadrado en los grandes centros urbanos, sino además que eso permite en un escenario recesivo poder multiplicar las fuentes de trabajo. Sí, o en un mix también público-privado. Porque vos podés tener las compañías desarrolladoras privadas, bueno, y ahí tenés el mix. Se puede hacer, y ¿por qué no? Todo dependerá cuándo termina, cómo y qué viene después de esta cuarentena. Así es. Esto decía la diputada Bielsa. La realidad es que va a ser muy importante el rol que tenga la industria de la construcción en la salida de la crisis, de la crisis de la pandemia, ¿no? Y por el otro lado, pensar la vivienda con un sentido o el hábitat con un sentido de descentralización federal vinculado al desarrollo económico y al desarrollo social. Por un lado, para decirlo rápidamente, hemos presentado o hemos dado a conocer el Plan Federal Argentina Construye. Nótese que siempre hablamos de planes federales porque entendemos que el Estado Nacional va a profundizar la relación con todo el territorio y que los planes deben ser federales y deben ser equitativos para las distintas regiones. Hemos también dado a conocer y ya está activo el Plan Argentina Construye Solidaria. Estamos en condiciones de presentar la nueva forma de procrear, del procrear, por lo que nosotros creemos que han sido sus mejores prácticas y además incorporando algunas otras que tienen que ver con revisar lo que ha significado procrear. Por el otro lado, hemos publicado hace muy poco tiempo el Plan Nacional de Suelo Urbano. Nosotros creemos que es muy importante la producción de suelo urbano con una buena política de capacitación federal, de trabajo en conjunto con provincias y municipios, y también para nosotros muy importante y previamente incluido dentro del Ministerio el programa de integración sociourbana, y que en realidad ahora entran en una etapa de ejecución concreta sobre estos barrios populares. Para que vean. Bueno, ministra de Desarrollo, ministra, no diputada, como dije, así que perdón, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, es quien expuso ante la comisión. Bueno, y en la comisión, allí está Melina Delú, es diputada de Frente de Todos en La Pampa, es vicepresidenta primera y la tenemos en línea. Diputada Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, ¿diputada? Por favor, gracias a vos, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia de Diputados TV. Qué importante este tema del cual ustedes han hablado tanto tiempo en el día de hoy, 4 horitas, porque imagino que hablar de territorialidad, hábitat, en medio de esta pandemia que expuso los peores defectos, ¿no? A buena hora, para mirar el medio vaso lleno. Exactamente. Como vos lo has dicho, contamos con muy buena predisposición de la ministra de contestar absolutamente todas las preguntas, todas las inquietudes, y se convirtió un poco en un diálogo de ida y vuelta y con un carácter netamente federal, porque más allá de que cada diputado pudo expresarse y plantear las problemáticas inherentes a su provincia, los programas que presentó la ministra tienen un alcance territorial federal. Y bueno, deja al descubierto, sí, la pandemia, la necesidad urgente de abordar un montón de temas. Si bien teníamos con la ley de urbanización sancionada, también quedó en evidencia del debate con la ministra, de la charla con la ministra, la necesidad de seguir avanzando con este tema. No solamente con esto, sino con el llegar a los actores, desde los actores barriales para arriba, y que sea un camino de ida y vuelta, de abajo arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Se ha avanzado en los últimos años en cuanto a estos temas, Melina? ¿Se avanzó a nivel nacional? A ver. Hubo un arduo trabajo para la sanción, que llegamos casi por unanimidad a la sanción de la ley de urbanismo. El trabajo muy rescatado es el de RENAVAP, que hizo el relevamiento.
Bueno, pero es dinámico. Creemos que hoy día hay que ampliar ese relevamiento de los barrios populares y sí se han ido teniendo contacto con municipios y con movimientos sociales, se han extendido algunos certificados, pero falta avanzar mucho sobre la materia de la urbanización y la integración de estas barriadas populares, bueno, que dignifican, ¿no?, a las personas que habitan este tipo de barrios. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Diputada, sí. Uno de los temas que sobrevoló en la exposición de la ministra Bielsa es precisamente cómo la pandemia ha impactado a la hora de poder planificar los barrios. En el futuro, si existe un escenario de pospandemia, una de las grandes preguntas es cómo se va a diseñar la política urbanística del Estado federal en su diálogo con las provincias. Quería preguntarle sobre este punto, si la ministra abordó un poco la problemática de cómo se van a planificar, digamos, en el futuro, qué elementos de carácter sanitario van a tener presentes en estos relevamientos que se venían haciendo, y además si había mencionado un poco cómo va a ser la planificación del programa Procrear, que según dijo la ministra había sido, digamos, una de las herramientas para intervenir en la construcción de viviendas populares, una de las más importantes de los últimos años. Sí, con respecto a lo último, a lo que me preguntás de Procrear, dijo que iba a avanzar sobre los puntos más beneficiosos del programa que había estado en funcionamiento años anteriores, y quedó en que se quedaba en contacto con la comisión para hacernos llegar los avances que están hoy diagramando, junto con el subsecretario Cataloni, que es versado en la materia porque en su momento, en la gestión anterior, no el gobierno previo al del ingeniero Macri, él estuvo al cargo del diseño del programa Procrear, en el lugar que lo tocaba ocupar dentro de la administración pública. Y siempre el planteo que hizo en cuanto a cómo íbamos a avanzar sobre la materia después de pandemia, de cómo tenía que abordarse el tema de los barrios populares, desde el hábitat entendido como un todo e integrado. Obviamente con los relevamientos pertinentes y con la ayuda de los actores, principalmente de los barrios y de los municipios, que son los que tienen la realidad inmediata de cómo avanzar. Y se estuvo hablando del caso, también muy por arriba, del caso de Barrio Azul, de cómo hace a la diferencia, donde se interviene desde el Estado con infraestructura y con las calidades necesarias en saneamiento, y donde en un mismo barrio desde el Estado no está el acompañamiento para desarrollar urbanísticamente la zona, ¿no? Claro. Cuando uno habla, de zonas más vulnerables, está clarísimo, ahí hay que ir a acompañar, etcétera. ¿Se toca el tema clase media? Aquel que alquila y hoy tiene una situación más que límite, como para llegar al Procrear, etcétera. Estuvimos hablando sobre la reciente ley sancionada de alquileres, básicamente. Está en materia del Ministerio el análisis sobre todo ese segmento y la accesibilidad, no solamente a un crédito para la compra de una vivienda, sino también el acceso a distintos tipos de créditos que permitan llegar a concretar, terminar, ampliar, Bueno, Procrear era eso también, ¿no? O sea, no solo comprar, sino, tengo otro nene y necesito otro cuarto, o bueno, para ampliar o remodelar. A eso se refiere usted. Sí. Y apuntado a un segmento que no entraría en barrios populares netamente, que el tipo de intervención tiene que ser de otra forma, y también a un segmento que ya tiene su vivienda y por tanto tampoco está para la compra de una vivienda. Es decir, de que ha planteado una serie de opciones y de abanicos que hacen a la integridad de plantear desde el Ministerio la solución habitacional a los ciudadanos argentinos, no solamente de aquel que no tiene su vivienda, a aquel que la tiene y necesita mejorarla, ampliarla, conectar las redes, ¿no? Diputada, Leonardo Fredes la saluda. ¿Cómo le va? Sí.
Leonardo. Le pregunto, se dice que después de esta pandemia puede haber una especie de ola migratoria inversa, de que por ahí la gente se aleje de las grandes urbes y se vaya más a pueblos pequeños o ciudades más chicas. ¿Cree que se puede dar esto? ¿Cómo ve este fenómeno? Sí, se habla, bueno, yo soy del interior, soy de la provincia de La Pampa, y me dicen, ay, qué suerte, nosotros en este momento no tenemos casos activos en la provincia, y en el colectivo de la gente está. El tema es de que yo considero de que si hay una movilidad de ese tipo, es también un desafío importante para las provincias en sí, si se llega a dar una movilidad de esta forma, ¿no? Yo particularmente pertenezco a una provincia en donde tenemos necesidad de vivienda, pero somos una de las provincias que no tenemos asentamientos, no tenemos villas, tenemos algunas problemáticas solucionadas, están las necesidades básicas bastante satisfechas en la provincia. Imagínate que si tuviéramos migración, por decirte que por ejemplo el oeste de la provincia de Buenos Aires, que tenemos más contacto, ya nos generaría ciertas complicaciones, ni que hablar de los centros más urbanos. Bueno, ¿no? y si a esto le sumamos, recién lo charlábamos aquí en la mesa, Melina, el teletrabajo. O sea, no necesitamos estar uno encima del otro, digo, podemos abrirnos, el tema ¿no? habitacional, sí. Claro, o sea, acompaña... Sí. El trabajo, la accesibilidad también a la educación, a la salud, a todas las necesidades básicas de una persona. Tendría que ser una cuestión muy planificada, Claro. Pero es complejo, es de un análisis complejo, ¿no? Sí, de que haya una movilidad territorial. De todas formas, por ahí hay un planteo del gobierno nacional con esto de las capitales alternativas, de descentralizar un poco los grandes conglomerados y poder funcionar de otra forma, pero bueno, también tiene que ver con... Y también hay extremos como el de Mendoza, ¿no? Exacto. ¿Qué le parece lo que ha dicho el gobernador? Ay, bueno, Mendoza es muy particular y la relación nuestra de los pampeanos con los mendocinos, no con el pueblo mendocino, sino con el gobierno mendocino también. Pero no me sorprende ese tipo de manifestaciones. Diputada, aprovecho, ya que con mi compañero le menciona, digamos, la relación entre La Pampa y Mendoza, en estos días la saco un poquito del debate habitacional. Quería pedirle un poco cuál es su punto de vista a partir de los encuentros que ha empezado a tener el gobierno nacional con los gobernadores de las 5 provincias que integran el proyecto de la represa Portezuelo del Viento. Más teniendo en cuenta que ya se ha hablado en el Senado y también se ha hablado en diputados de que una parte de la definición de esa obra tan ambiciosa que impulsa, entre otros, el gobierno de Mendoza en un acuerdo con 5 gobiernos provinciales, todo va a quedar atado al dictamen al dictamen ambiental, al estudio de impacto ambiental que está previsto para dentro de un mes, dentro de poco tiempo. Quería preguntarle cómo va a ser esa agenda de trabajo y cómo lo ve, digamos, teniendo en cuenta que usted forma parte del conglomerado oficialista, en donde si bien por una parte está el gobernador Silioto, que ya viene planteando una serie de reparos con ese tema, hay toda una tensión específicamente con la provincia de Mendoza, con un tema tan clave que separa y a la vez une a mendocinos y pampeanos como es el tema del agua. Exactamente. Lo que pasa es que es histórico el tema del agua con Mendoza y empieza con el río Atuel y la decisión de Mendoza de no aportar al caudal necesario y de certificar toda una zona de la provincia de La Pampa. Entonces, cuando se toma la decisión de iniciar esta represa, las provincias que entregamos la cuenca, obviamente que celebramos la participación del Estado Nacional y lograr el encuentro dentro de lo que es COIRCO. El planteo claro de la provincia de La Pampa siempre fue, aparte es una política de Estado transversal, va más allá de las ideologías que estén gobernando, es un tema de estudio, el tema del recurso del agua y los derechos sobre el agua, de estudio en los colegios primarios, en los secundarios, es algo que es un tema sentido a toda la población pampeana. Cuando decimos no aporte suelo, no es no aporte suelo, sino no aporte suelo en manos de Mendoza, sin este tipo de estudios ambientales de impactos de aguas río abajo, porque nada más ni nada menos que del río Colorado
los pampeanos tomamos agua. Tenemos hecho ahí nuestro acueducto que llega hasta Santa Rosa y reparte por todas las localidades. En algún momento un presidente se paró y dijo que no se producía nada a la vera del río Colorado. Les puedo asegurar que hay desarrollos a la vera del río Colorado que tienen que ver con la producción en finca, que tiene que ver con la producción de hectáreas bajo riego, y habría que ir a preguntarle a las tanto de un lado o del otro del río, a las ciudades ribereñas, el vínculo con ese río. Y sin un estudio ambiental satisfactorio, ¿no?, el que se había presentado, es muy difícil saber si realmente la represa va a afectar o no a la cuenca del río. Ya hoy, por cuestiones climáticas naturales, la cuenca tiene poco abastecimiento de agua. Imagínense con una represa y sin un... Claro, sí. Ahí sería mucho más complicado. Gracias, diputada, muy amable por este tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. El tema del agua, qué importante esto que has tocado. Vos sabés que sí, ustedes lo saben seguramente y muchos de ustedes también. El tema de las pandemias, las viejas pandemias, mucho tiene que ver el agua. Exactamente. Porque se contaminaba el agua. El caso acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Con la fiebre amarilla. Exactamente. Exactamente. Los residuos se tiraban debajo de los adoquines. Tal cual. No pasaba el recolector de residuos y se contaminaba el agua. ¿De dónde salía el agua? Exactamente. El aljibe. Entonces, a partir de eso, de ese drama, esa pandemia no porque era solo en esta zona, aunque después se extendió, ¿no? Pero era una epidemia así que marcó para siempre incluso a Buenos Aires. En Mendoza con las acequias y todo. Bueno, empezó el agua corriente, empezaron a trabajar en otros temas, pero mirá el agua lo importante. Y es una situación de muchísima tensión entre Mendoza y La Pampa ya desde hace un tiempo, especialmente, como decía la diputada, con el manejo de la cuenca del río Atuel, en donde ya la provincia de La Pampa mantiene hace un buen tiempo de que distintas administraciones del gobierno de Mendoza lo que hicieron fue negarles el acceso a gran parte de los afluentes y desvió parte del caudal. Ahora, el cambio de gobierno nacional, le cambió un poco la perspectiva también. Me parece que La Pampa vio un poco más de luz para su reclamo. Sí. Y en este momento que no tiene... Vos sabés que en familia se pueden reunir, con amigos. La Pampa está en relación a la cuarentena, está en una fase interesante. Bueno, saludo a Fabio Quetglas, diputado por la Unión Cívica Radical aquí en Buenos Aires, vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda. Quetglas, Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Quetglas, ¿nos escucha? Muchas gracias, buenas noches, pero los escucho mal. Bueno, ahí vamos a acomodar el audio, no hay ningún problema si nos escuchamos un poquito mejor. Sé si ustedes me escuchan bien a mí. Ahí está, sí, nosotros estamos escuchando bien. Me decía que había tenido un trabajo importante Quetglas, ¿no? Exactamente. El diputado Quetglas y Facundo Suárez Lastra, junto con otros diputados del radicalismo, han presentado un proyecto para crear un área que articule política en el AMBA, exactamente, que intervenga al gobierno nacional, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La mesa que vemos en cada conferencia. Exactamente. Pero en materia de vivienda, porque yo mesas interjurisdiccionales llevo vistas varias. Exactamente. Ese era uno de los temas precisamente que además los autores del proyecto han sido uno de los impulsores de precisamente las otras mesas en otro momento. Es el caso específicamente. Ahora, esto no va en contraposición en relación a lo que hablábamos recién. ¿Vas a descentralizar o vas a concentrar y aceitar lo que ya está? El tema es cómo regular ese flujo en tiempos de pandemia, especialmente en cuestiones que están vinculadas a transporte y a otros temas que son centrales y que han sido materia de tironeos entre las jurisdicciones. Y mirá la solución, ¿cuál fue? No venís, bueno, no pasás. Por eso. Tremenda, la solución es la peor de todas. No pasa nadie acá, ¿eh? No pasa. Y en un contexto en donde esto lo hemos ya compartido acá en esta mesa, que tiene que ver con cómo va a ser el transporte en el futuro, porque el transporte en el futuro va a tener una capacidad de transporte de pasajeros mucho menor a la que tiene actualmente. O sea que, digamos... Bueno, ahí... Perdón. No, tenés la capacidad de las formaciones, de las unidades, de los colectivos que tienen determinados metros y solo podés usar un tercio. Pero acá es donde hay que regular y ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Transporte para concentrarnos acá en el micro y macrocentro de la ciudad? ¿O
desconcentramos. Y es que ahí y está... teletrabajo. Bueno, Hay que ponerse de acuerdo. A ver, lo tengo a Ketglas ahora sí. A ver si nos escuchamos, nos vemos bien. Ketglas. Yo ahora escucho mejor. Sí, Ahí ahora está, escucho perfecto. bien, sí. Estábamos tratando el tema que usted tanto lo ocupa, que es el AMBA, y está de moda ahora el AMBA. Digo, hay que tomar alguna decisión. Si concentramos en la ciudad o comenzamos a desconcentrarnos en cuanto al trabajo a futuro. Mire, en cualquier caso, un cambio de orden territorial, si lo hiciéramos rápido y bien, llevaría 2 o 3 décadas, ¿no? Y entonces en el medio, de todas maneras, está la vida de los ciudadanos, y no coincido con el análisis en relación a la gestión territorial que se está planteando. La Argentina efectivamente tiene que desincentivar los procesos de metropolitanización, pero tiene una metrópolis que es muy disfuncional. O sea que aunque nosotros logremos que los 13 millones y medio de personas que viven en el área metropolitana congelarlos porque gestionamos adecuadamente la dinámica migratoria, etcétera, esos 13 millones y medio tienen que funcionar muchísimo mejor de todas maneras. O sea que los organismos de coordinación metropolitano no son necesariamente organismos que pretendan concentrar, sino que hay un problema que debe ser gestionado. Movilidad aeroportuaria, prestación de servicios sanitarios, uso del suelo, calidad ambiental, etc. Y supongamos que fuéramos absolutamente exitosos, que en el año 2040 en este área vivieran 10 millones de habitantes, porque lograríamos que las ciudades intermedias de 100.000 habitantes, etcétera, tuvieran una dinámica territorial muy importante. 10 millones de habitantes, de todas maneras, es un problema enorme para ser gestionado en un país en ese momento de 55 o 60 millones de habitantes. Entonces, el objetivo de la agencia metropolitana no es darle una potencia al área metropolitana, sino resolver los problemas reales que merecen una articulación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, efectivamente, y la ciudad, y en el caso del área metropolitana, particularmente la incorporación del gobierno federal, porque aquí viene el 37% de los ciudadanos de la Argentina, y con una cuestión, ¿no? Si uno hace la suma de las inversiones que hacen municipios, el gobierno de la ciudad, la provincia y la nación, Argentina invierte mucho en el área metropolitana y muchas veces invierte de manera competitiva, estamos enfermos de inaugurismo, y la verdad es que voy a dar un ejemplo poco conflictivo para no entrar en... la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y las universidades del conurbano tienen una oferta que en nombre de autonomía universitaria no está articulada. O sea, nosotros, los 15 o 17 ofertas públicas de universidades nacionales, que es una oferta abundante, que de verdad ha cubierto el territorio del área metropolitana y ha logrado que, en general, a las personas le quede a 20 minutos, a media hora, una oferta universitaria, no está articulado, ni siquiera, o sea, es probable que pueda haber competencia entre la Universidad de Lomas y la Universidad de Lanús en una carrera y abandono de ambas de alguna otra. Entonces, en el mundo hay muchas experiencias de articulación metropolitana, no es algo sencillo, no es algo sencillo porque se disputa poder, en principio, claro. Y no es algo sencillo porque los temas más conflictivos de ser gestionados son temas regulados y entonces la historia preexistente condiciona mucho. El ejemplo de la ampliación del SAME en el área metropolitana así lo demuestra, o un ejemplo muy, muy complejo. El Metrobús, por ejemplo. Bueno, pero el Metrobús en cualquier caso era en un área menos regulada, con la sola anuencia del gobierno municipal receptor, más o menos se podía avanzar. En el caso del SAME, usted piense que un enfermero en la capital federal ganaba distinto que un enfermero en la ciudad de Buenos Aires. La capacidad económica de la capital federal para sostener ese servicio, que es un servicio sanitario de excelencia, era muy distinto a la de los municipios del Gran Buenos Aires, o sea que la extensión no era tan fácil, y quizás es lo más inteligente de todo, tener un SAME metropolitano que se lo pague en todas las jurisdicciones, que el servicio sea homogéneo y seguramente bajaría los costos. Uno de los objetivos que nosotros buscamos con este espacio de articulación es hacer más eficiente la inversión pública, porque también, digamos una cosa, una persona puede precisar un servicio sanitario en Avellaneda y tener el servicio sanitario más cerca a 5 cuadras de su casa, siendo ya Lanús, y el de Avellaneda más cerca está a 25 cuadras de su casa. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de subsistemas públicos
que hacen mucho a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que merecen un criterio ordenatriz, un criterio de organización mucho más sofisticado que el que tenemos ahora. Y eso no puede ser, eso no puede ser hecho sin un espacio de diálogo. Por eso nosotros proponemos, en definitiva, un marco institucional nada más. Un ámbito donde le podemos poner una inteligencia operativa a esa enorme complejidad que es el área metropolitana, que por otra parte, si anda bien, aumenta la eficiencia económica, y si anda mal, la disminuye. O sea que no es un resultado, no es neutro. Aparte, si anda bien, aumenta para ambas partes. O sea, para unos y para otros. Obviamente. Está bien. ¿Es momento para aprovechar este encuentro y este trabajo? Ya que vemos sentados puntualmente Larreta, Kicillof, Fernández, digo, ¿por qué no aprovechar la inercia de que la pandemia, cuarentena nos trae? Yo me dedico, yo lo escuchaba a usted recién, yo me dedico justamente, es mi área de expertise, yo soy director de la maestría en Desarrollo Territorial y en Gestión de Ciudades en la Universidad de Buenos Aires, y yo me dedico a estos temas y siempre tenemos la sensación, lo que nos dedicamos a este tema, vio que en cada profesión hay como un karma. El karma de nuestra profesión es que nunca es tiempo, ¿no? O sea, nosotros vamos a estudiar, nos formamos, venimos y es como que nunca es tiempo. Pero la verdad, y nadie quiere que pasen cosas malas como esta pandemia, por favor, que obviamente es un shock en nuestras vidas, y por supuesto. Pero lo cierto es que la pandemia puso blanco sobre negro la necesidad de coordinación metropolitana en muchas cuestiones. Porque vamos al caso más extremo, usted habló del caso de pueden pasar, no pueden pasar. Vamos a suponer que mañana hubiera un servicio sanitario en un municipio que fuera de excelencia, que estuviera perfectamente bien, y el intendente, invocando que eso fue la inversión del pueblo de Sojalandia, pongámosle, no sé, diga, no, yo no voy a recibir a nadie que no fuera de afuera. Entonces él tiene 5 respiradores sin usar, mientras en el pueblo al lado, a 1 minuto, hay alguien, ¿no? Sería una locura. Entonces, es verdad que la articulación metropolitana es compleja, es verdad que hay ciertas prevenciones siempre en la Argentina contra las nuevas burocracias, y tiene lógica. Por eso hicimos una estructura muy liviana nosotros. Es un representante por el gobierno federal, uno por la provincia y uno por el gobierno de la ciudad. Conforman el Consejo de Dirección. Se elige un director del Instituto de Planificación por concurso. Esperamos que las universidades públicas aporten a sus mejores cuadros para un mandato de 6 años. Queremos que trascienda a los gobiernos el director del Instituto de Planificación. Y una vez al año se arma la Asamblea Metropolitana con participación de los intendentes, etcétera, para aprobar el Plan Anual Metropolitano. Para que más o menos se vean los resultados de un organismo metropolitano de este tipo, cuando uno ve las experiencias de Barcelona o del Great London en los años 60, etcétera, 4 o 5 años, porque ¿cuál es la visión? La visión es que hay que reequilibrar el área metropolitana. Nosotros no podemos tener una ciudad, digamos, con todos los servicios, una ciudad que tenemos una plaza a 4 o 5 cuadras, como es acá en Buenos Aires, sobre todo en la zona norte, de Rivadavia hacia el norte, un centro de salud cerca, etcétera. Y las personas que trabajan para sostener eso, vivir a 2 horas de viaje. Nosotros tenemos que Ahora, es verdad lo que usted dice, que lleva tiempo. No hemos logrado tener un tren que vaya a Mar del Plata como corresponde, o que vaya a Pinamar para el movimiento turístico. No se logró eso, lleva años, y tardo más para ir a Mar del Plata. Pero son dos cosas distintas. Mire, lo del tren, yo se lo voy a responder. Se lo voy a responder porque se lo voy a responder en la misma dirección que usted reflexiona. A ver. Porque quizás nosotros caímos en la tentación de pensar que los bienes públicos, por ser públicos, tienen que ser gratuitos, absolutamente, y entonces todo se transforma en insostenible. En cualquier lugar del mundo... Un gran error ese, un gran error pensar eso. Gran error. Un tren como el tren de Buenos Aires a Mar del Plata, en cualquier lugar del mundo, con un buen marco contractual, hay un operador que ganaría dinero con eso, claro, ¿no? O sea, si lo hubiera recibido en condiciones, etcétera. Nosotros hicimos lo del perro del hortelano, ¿no? No permitimos eso, y entonces terminamos destruyendo una alternativa de movilidad inteligente, poco contaminante, segura, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un debate sobre cómo las bases de construcción de nuestro modelo convivencial. En el tema metropolitano también, yo, no vaya a creerse usted, yo no creo que una institución como la que propongo sea una varita mágica que arregle los problemas metropolitanos, y jamás lo diría, y estoy muy lejos de decirle a la gente que un buen enfoque académico va a arreglar los problemas de la área metropolitana.
Ahora, lo que le quiero decir es que un buen enfoque académico es mejor que un mal enfoque académico, eso sí, y que es mejor tener uno que no tener ninguno, porque con ningún enfoque estamos llegando hasta donde llegamos acá. Digo esto porque si no, parecería ser que como la planificación es difícil, es mejor que no planifiquemos. Y sin planificar, tenemos el 40% de los habitantes del AMBA sin cloacas y el 12 o 13% sin agua. De eso le quería preguntar, entonces, diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso, ¿cómo anda? Un gusto. Igualmente. Diputado, durante los últimos 8 años han habido distintos intentos de crear agencias metropolitanas, ¿no? Una parte, en el caso previo a la creación de Cambiemos, Mauricio Macri, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intentó llegar a algunos acuerdos. Queda en nuestra retina, digamos, las negociaciones entre la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y el entonces ministro de Transporte, Randazzo. Quería preguntarle qué han aprendido de los esfuerzos anteriores, que fueron coordinaciones fallidas, y en este plano también quería preguntarle, en el escenario del futuro, ante un escenario de post-pandemia, ¿qué prioridades han pensado, teniendo en cuenta que usted, junto con Suárez Lastra, han trabajado este proyecto intercambiando ideas con una serie de especialistas, todos atravesados por esta situación inesperada? Sí, varias cosas. Respecto de lo anterior, vale decir, yo quiero decir, los fracasos son aprendizaje, la verdad que son aprendizaje duro. En el mundo no sobran experiencias de buen funcionamiento metropolitano, o sea, uno las cuenta con los dedos de una mano. Quiero aclarar esto porque si no parece que los únicos tontos seríamos nosotros, pero México no tiene resuelto el problema, no tiene resuelto el problema Nueva York, no tiene resuelto el problema en San Pablo, etc. Entonces, no es fácil la cuestión metropolitana. Los romanos hace 2000 años ya decían que 2 poderes sobre un mismo territorio era un problema, ¿no? O sea, hace 2000 años... Mejor si es todo nuestro, dijeron. y bueno, y ellos ahora viene el punto. La iniciativa de Randazzo, vamos a atribuirle el mérito a Randazzo, de todo lo que anduvo, la Cocamba, los diálogos, etcétera. Hay una iniciativa importante en la época de Armendáriz, Portesi, de lo que se creó la Unidad de Gestión Metropolitana, UGICAMBA, pero de lo último, y quizás es un tic personal, me parece que lo de la Agencia Metropolitana del Transporte, porque vino de la mano, no sé si ustedes recuerdan, vino de la mano de algo que nosotros queremos usar mucho, si podemos poner en marcha esto, vino de la mano de la SUBE. Y la SUBE, uno de los efectos no visibles para el público en general de la SUBE es que nosotros podemos tener un registro de necesidades de movilidad muy específico con la SUBE, porque vos tenés mapeada toda la movilidad en tren, etcétera, en horarios, en días, en momentos, etcétera. Si la información fuera nominada, tendríamos mucho más, porque podríamos tener cortes de edad, etcétera. Pero no importa, con lo que se tenía, se tenía una base de datos que enfocaba la metropolitanización a partir de una nueva idea de inteligencia pública. Acá el punto no es jugar al TEG. El punto es que hoy disponemos de muchísima información sobre uso de los servicios públicos, sobre preferencia de los habitantes, etcétera, que usarla adecuadamente nos permitiría amortizar inversiones ya hechas, digamos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, voy a poner un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos escuelas semivacías, públicas, y escuelas abarrotadas. Y a veces no a una distancia sideral, a una distancia de 30 cuadras o de 20 cuadras. Entonces uno podría decir, bueno, yo voy a hacer el cálculo, si me conviene inaugurar una nueva escuela o financiar la movilidad de una cantidad de chicos. No sé, bueno, es un debate. Lo que quiero decir es, con más información se puede gestionar mejor el área metropolitana. Es cierto, es verdad. Yo lo que pasa es esto en el tema público en la Argentina. Argentina es un país de una modernización inconclusa. O sea, uno va al banco en la Argentina, le dan la tarjeta, de esto, el otro, hace el home banking, etcétera, y después cuando va a hacer una gestión no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, voy a exceptuarla porque de verdad que hubo un proceso de modernización de procesos enorme, pero en el Gran Buenos Aires uno va a hacer un trámite y tiene que llenar un formulario con virome. Acá, para que la metropolitanización funcione, tiene que haber un salto, dirían los pibes del mundo tecnológico, un upgrade, pero vamos a decir una elevación de nivel
de la calidad de las burocracias públicas locales. Ahora, ¿sabe qué pasa? Eso ya se Mira, conoce. está muy bien, todo lo que usted plantea, uno lo ve en el mundo, pero hay un tema que es medular, incluso en política de Estado, se me ocurre el soterramiento del Sarmiento, etcétera, que aparece la corrupción. Y la corrupción te rompe mucho de todo esto que se ha intentado hacer en una y otra oportunidad. Las ideas son geniales, comienzan, quedó trunco, y el soterramiento es uno de los casos, clarito. Bueno, pero déjeme decirle dos Sí. cosas. Le voy a decir tres cosas. Sí. Una irónica, pero espero que... Entonces no hagamos nada, podríamos decir. No, hagamos, vamos a pero hacer sin igual. tratemos de evitar la Yo soy un corrupción. optimista. ¿Cómo no vamos a hacer nada? Yo Al soy un contrario, optimista. Bueno, nivelemos hacia arriba. Justamente la aplicación de inteligencia a los procesos públicos, la utilización transparente de información, etcétera, disminuye la posibilidad de corrupción. Yo no lo pongo nunca en la bolsa de venta mío, porque doy por sentado de que la mejora de la política tiene que nacer de nuestra vocación de hacer mejores cosas, no de que un sistema nos trace todos los movimientos. Pero dicho esto que usted dijo, si yo tengo claro cuántas veces, cuántas asistencias hizo un centro de salud, tengo claro cuánto le tengo que proveer. O sea, no se me terminan robando las cosas, no se me terminan rompiendo arbitrariamente las cosas, porque tengo registro de las prestaciones. Así funcionan las corporaciones. No, es un y tema, esa lógica... Es un tema... Sí, está bien. Lo que digo, sí. lo otro sería suponer, que hay un ADN particularmente negativo en los argentinos y un ADN particularmente positivo, sería una especie de racismo, digamos. O sea, yo creo, como dijo el general, digamos, ¿no?, de que si a la gente la controlan es mejor. Aplicar sistemas de inteligencia pública a los procesos metropolitanos probablemente disminuya los estándares. Tengo que cerrar la nota, diputado. Gracias por estos minutos. La verdad es interesante. Viene todo este tema metropolitano. Por eso, ahora entiendo por qué se discute tanto tiempo, ¿no? Durante tanto tiempo, 4 horitas, tiene mucho que ver con esto. Gracias por el tiempo. Muy amable. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es complejo, pero en el mundo es complejo. Así es. No es solo un tema nuestro, ¿no? No solamente, y en un escenario en donde una de las cuestiones están vinculadas con el transporte, y una de las grandes preguntas en el próximo semestre es cómo va a ser la negociación entre las 3 jurisdicciones con respecto a los subsidios para el transporte público, que ya es materia de tironeo, en el medio de una ecuación fiscal y financiera de un permanente tironeo, ¿no? Y el tema de la SUBE es genial. Vos, si utilizás bien la SUBE, toda la información que tenés es para llevar adelante todo tipo de estudios. Bien acota Keklas que la primera discusión de la Agencia de Transporte Metropolitano era precisamente con el tema de la SUBE. Exactamente. Bueno, muchachos, como este es el resumen, vamos ahora a otro de los temas. Tiene que ver con la reunión de Comisión de Mujeres, Diversidad. Se analizó allí el acceso laboral de las personas trans, travestis. Hay un cupo, ¿no? ¿Hay un cupo? Bueno, Claudio? exactamente. Es lo que se está... Exactamente. Ajá. Tal cual. No es que no. Hay un cupo y... La gran pregunta es cómo hacerlo cumplir y cómo poder llegar a ese punto en un escenario en donde la pandemia establece que una de las poblaciones más vulnerables está en una situación de acceso a sus derechos mucho más compleja. La diputada Brenda Austin, de Unión Cívica Radical por Córdoba, sobre este tema, decía lo siguiente. Ha habido un mensaje bastante uniforme respecto a la necesidad de avanzar en una ley integral trans, ¿no? Esto me animo a decir que empieza a ser un consenso de la comisión, de entender que hay un marco político, que hay un marco de acuerdo al interior de esta comisión, y seguramente ojalá cuando la diputada Vanessa Siley pueda participar, ojalá también sea así en la comisión de trabajo, para que el Congreso, o al menos la Cámara de Diputados, pueda ponerse de acuerdo en un texto y finalmente avanzar. En esta línea, ya hay algunos proyectos presentados, entre ellos uno de mi autoría, que presentamos allá por junio de 2018, siguiendo lo que venía siendo de alguna manera la discusión de Uruguay, y que este año volvimos a representar, atento a que había perdido estado parlamentario. Bueno, lo primero
la necesidad, y que también fue puesta de relieve hoy, de incluir en las estadísticas oficiales la perspectiva de género y de la diversidad sexual, en particular en el censo y en particular en la encuesta permanente de hogares. Es muy difícil pensar políticas públicas a lo ancho y a lo largo de la Argentina si no tenemos estadísticas confiables y fiables. Lo segundo, la eterna discusión del cupo laboral como un piso de derechos, digamos, que debería bregar, por supuesto, para ampliar y crecer un poco más. En el caso de mi proyecto, si bien se ciña a lo que es la Administración Pública Nacional y también abarca a empresas privadas concesionarias de servicios públicos, creo que hay condiciones para avanzar en incentivos fiscales para también incluirlo como una modalidad en el empleo privado. Bueno, ahí está. Y en todos los rubros, ¿no? Por lo que se discutió. Así es. Todos los rubros, no es que acá sí, no importa qué rubro. El tema es que tenga que ver con lo laboral, exclusivamente, Leo. Sí, dicen que por eso... Privado, ¿no? Obviamente, están hablando de lo privado. Sí. Pero es importante que se esté abriendo esta posibilidad porque, sí, bueno. no. Se dice, pero después para concretarse siempre hay algún recoveco y no se termina de ejecutar. Lleva tiempo. Bueno, a ver, uno lo ve en los medios de comunicación, se ve en el mundo artístico, obviamente, pero bien, ya haciendo periodismo y haciendo, ¿no? Un avance cultural muy importante. Sí, porque, a ver, porque lo ves y lo familiarizás. ¿Está bien dicho? Vos familiarizás a todos por la persona que es, punto, nada más. No importa. ¿No? Eso es otro dato que me parece que muchos de nosotros, yo levanto las manos, de a poquito nos vamos dando cuenta. Hay que reconocerlo. Es un tema cultural, estrictamente cultural. No es maldad, es cultural, Claudio. Exactamente. Absolutamente. No le busquemos mucha vuelta acá. Exactamente. Es de ignorancia. Tal cual. Y es un aprendizaje. Y uno ser ignorante, hay que reconocerlo. Es lo mejor que te puede pasar, es decir, la verdad, qué ignorante que fui durante muchos años. Hoy me doy cuenta que puedo ser atendido por una persona, no importa, su decisión va más allá de lo que... ¿No? ¿Sí o no? Así es. Lo importante es precisamente lo que decida hacer con ella misma. Y el empleador dirá, bueno, ¿es buena persona? Sí. Es un trabajo, o sea que tiene que rendir en el trabajo, sí. Bueno, punto. A otra cosa. Hay que destacar que esto... No es tan sencillo, ¿eh? No es así. Pero ya poder abordarlo, poder debatirlo así, es una muestra más de ese avance cultural. Ajá. Lo interesante es que en el debate que ha sucedido en estas comisiones se ha llegado, digamos, a un nivel de profundidad con respecto a la realidad de la población trans, que está, digamos, otra vez empeorada por la situación de pandemia. Y en un escenario en donde todos los esfuerzos... Hay recesión en todo tipo y esto ayuda. Y la supervivencia, las dificultades de la supervivencia. Sobre este tema habló la diputada Gabriela Esteves, tiene que ver con Frente de Todos de Córdoba. A ver qué decía. Yo quisiera hacer hincapié en un punto fundamental y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. La situación de exclusión en términos laborales de las personas trans se trata de algo estructural. Hemos atravesado diferentes procesos económicos en Argentina y la realidad concreta es que siempre sucedió lo mismo. 9 de cada 10 personas trans no tienen acceso a un trabajo formal. Nuestro proyecto lleva el nombre de Inclusión Laboral Trans y Travesti Luana Berkins, porque así lo decidieron los compañeros que discutieron y trabajaron en este proyecto a lo largo y a lo ancho del país. Este proyecto contempla una serie de recomendaciones sobre políticas públicas sobre las que habría que avanzar. Así que consideramos que el Estado también tiene que generar políticas activas que promuevan la contratación de personas trans y travesti a través de incentivos impositivos para que las empresas privadas las contraten, así como también que se creen programas de subsidios para profesionales, emprendedoras y cooperativas trans. Asimismo, consideramos que el Estado no puede discriminar a las personas trans por no cumplir con las condiciones de idoneidad. Sabemos que muchas de ellas no han logrado terminar con el periodo formal educativo porque han sido expulsadas desde muy pequeñas del sistema. Entonces es el Estado el que tiene que garantizar, dar las posibilidades de formación para que puedan concluir sus estudios con un compromiso de contratación efectiva, ya sea dentro del ámbito público como dentro del ámbito privado. A su vez también consideramos que se tienen que generar cursos y programas de sensibilización
para el personal estatal y también de las empresas privadas que contraten personas trans, porque el Estado debe garantizar que los ámbitos laborales donde las personas trans se integran sean libres de discriminación. Y por último, finalmente, nos parece muy importante modificar el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, a los fines de incorporar, si querés te lo recuerdo. De discriminar por motivo de identidad y expresión de género. Así que, bueno, es importante esto que escuchamos porque ahí el avance en cuanto a la educación es importante, es el paso previo al tener tu trabajo formal. La capacitación. Y yo considero, ahora lo vamos a charlar, que el nivel secundario, terciario en cuanto a oficios y universitario ha abierto las puertas como para que todo el mundo pueda capacitarse. Pero lo quiero hablar con quien es la primera persona trans que ocupa un cargo jerárquico de un ejecutivo en esa magnitud dentro del poder. Expuso hoy aquí en la comisión, es Alba Rueda, es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Alba Eduardo Serenellini, mucho gusto. Ahí nos vemos perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Ahí nos vemos muy bien, ahí está. Bueno, ¿usted considera que todo lo que tiene que ver con la educación, secundario, terciario, en oficios, universitarios, ha abierto las puertas a este nuevo mundo? Yo creo que realmente sí, hubo un avance importante a partir de lo que fueron unas marcas históricas en nuestra sociedad, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario. Hay una sociedad mucho más madura en términos de derechos, hay una democracia sólida en Argentina que tiene que ver justamente con poder marcar alguna de estas agendas. Sin embargo, lo que también creo es que efectivamente falta mucho también para poder abordar el ingreso de las personas trans y travesti a los ámbitos educativos. Falta mucha política pública y de hecho todos los estudios poblacionales sobre población trans en Argentina dan cuenta de una brecha de desigualdad enorme, que justamente tiene que ver con las instituciones públicas y cómo no pudieron materializar este plexo de derechos en igualdad en condiciones dignas para poder acceder al empleo, para poder acceder a la educación, al sistema de salud. Todavía hoy en Argentina el promedio de vida de las personas travestis y trans es de 40 años y eso justamente habla de que toda la secuencia de instituciones lamentablemente también anidan prejuicios, conceptos que hay que desterrar, falta todavía mucho en el reconocimiento de las personas trans, hay mucha también violencia urbana, en la calle. Bueno, a ver, Alba, como esto es bien cultural, hay un primer paso que tiene que ver dentro de la familia, ¿no? Empezar allí, es decir, bueno, armonizar en la familia, a partir de allí pasamos a la sociedad y así sucesivamente. ¿Ese primer paso se da en la familia? ¿Lo que pasa intrafamiliar? ¿Se acepta? Yo no tengo como la secuencia, ¿no? De cómo se constituye la familia. Lo cierto es que, nuestras sociedades ya son instituciones complejas. Las familias son una parte de estas instituciones y claramente allí se encuentran, muchas situaciones donde se vive discriminación y violencia. Durante esta cuarentena, para muchas personas trans, jóvenes, adolescentes, niñas, poder expresar su identidad o su identidad de género o su orientación sexual significa y significó estar violentadas en su identidad por parte de la propia familia. Entonces son situaciones que hay que abordarla, pero yo ahí considero que hay que abordarla de manera integral, es decir, generar políticas públicas que tengan que ver con la prevención de las violencias dentro de los hogares, pero también poder trabajar muy fuertemente en todas las instituciones, porque el cuerpo social no te hace dar un paso por otro, te pone en una sociedad compleja donde ya interviene el sistema de salud en el momento del nacimiento, ya interviene la educación, las escuelas, o sea, para niñas y adolescentes crecen en instituciones sociales que ya están interviniendo,
interpretativamente, normativamente, los baños... Tenemos una gran ventaja, Alba, que las nuevas generaciones, tenemos una gran ventaja, que las nuevas generaciones están acompañando todos estos cambios, que no son cambios, es la realidad que hemos convivido. Lo que pasa es que algunos ignorábamos esto, y levanto la mano porque me incorporo en el grupo de los ignorantes, y los chicos te hacen ver algunas cosas, y a mí eso me parece que como sociedad hemos evolucionado, sin ninguna duda. Falta. Sí, creo que falta mucho, pero también esto se vio claramente durante, por ejemplo, lo que fue el debate por aborto en Argentina. ¿Cuántos centros de estudiantes liderados por jóvenes salieron a la calle a acompañar y realmente a pedir la educación sexual integral con perspectiva de géneros y diversidad? Y esto también es muy cierto lo que vos marcás. Ojo, uno puede, compartir, aceptar, pero estar en desacuerdo en algunos temas también, ¿no? ¿Perdón? Digo que uno puede aceptar, puede acompañar, pero no necesariamente estar de acuerdo en todo, en la vida. Eso lo entendemos. Sí, claro, es el principio con el que... Claro. Acá hay distintas situaciones, por supuesto, pero que eso no obstruya otros derechos, derechos fundamentales, que creo que es un poco lo que entran a jugar las instituciones, que esas decisiones personales, discrecionales, propias de la libertad y del quehacer de cada persona, no genere la vulnerabilidad de derechos hacia otras personas. Entonces creo que ahí es donde efectivamente tienen que aparecer las políticas públicas para fortalecer una perspectiva de derecho y de protección e igualdad en una sociedad que, mira, dentro de poco se cumplen 10 años de matrimonio igualitario. Entonces creo que justamente podemos tener ya 10 años. 10 años. ¿Y te acordás todo el debate del matrimonio en aquellos años, cuando era, digamos, el fin de la familia, digamos, las amenazas sobre conceptos de pedofilia? O sea, todo lo que se dijo en aquel momento y que en estos 10 años pudimos ver cómo efectivamente lo que hizo nuestra sociedad fue avanzar en derechos y que no fue en detrimento de nadie, sino que fue en reconocimiento de sectores postergados en derechos principalmente. Entonces, Alba, ¿cómo le va? Que hoy Perdón que le interrumpa brevemente. Claudio Mardones la saluda acá desde el piso. Quería hacerle una pregunta en virtud precisamente de todo este proceso de recuperación de derechos y todo lo que falta. Se lo pregunto porque hoy en el debate de la comisión, el intercambio de ideas, surgió algo muy particular que seguramente usted ya viene escuchando de los debates parlamentarios, que hay un acuerdo entre oficialistas y opositores en poder avanzar, en poder garantizar esos derechos, especialmente en lo que refiere al acceso al trabajo de la población trans y poder revisar un poco las dificultades del Estado para poder garantizar esos derechos. Estamos hablando con una protagonista de un hecho histórico. Usted ocupa un cargo en el Estado por primera vez luego de este proceso que venimos recorriendo. Desde su lugar, ¿qué es lo que puede hacer el Estado teniendo en cuenta esta dificultad, teniendo en cuenta este escenario en donde el promedio de vida es de 40 años, como usted decía, que eso habla no solamente de la dificultad para acceder a los derechos, sino también de la discriminación? Para el futuro, a partir de estos debates, ¿cuáles son las grandes asignaturas pendientes y qué posibilidades tiene usted desde el Estado para poder afianzar ese acceso a los derechos? Sí, principalmente hay una enorme responsabilidad de gobierno y una decisión política también de poder continuar plantando estas cuestiones. Yo no estoy hablando en términos personales, sino de convicciones de gobierno de todas las personas que hoy estamos trabajando, digamos, en el Ejecutivo. Y en eso, claramente, los desafíos son enormes porque tiene mucho que ver con la exclusión, digamos, la falta de políticas públicas. Ese es el dato. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se creó en diciembre del 2006 y durante todo este tiempo lo que pudimos identificar en nuestros diagnósticos fue justamente la misma agenda que reclaman las organizaciones sociales. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Es que hay una brecha de desigualdad estructural hacia determinados sectores de nuestra población y que tiene que ver por su orientación sexual, por su identidad de género. Es decir, aquí el género sí importa porque importa en nuestra sociedad. Entonces, frente a esa desigualdad histórica, digamos, las políticas públicas son fundamentales. Y lo que hay, digamos, desde nuestra participación son al menos dos definiciones que son muy, muy importantes para tenerla en
en cuenta. Uno tiene que ver con la integralidad de los derechos, es decir, pensar no solamente de manera compartimentada la respuesta del Estado, como por ejemplo considerar en este contexto de pandemia una respuesta frente a las amenazas de desalojo de tantas personas trans, sino también pensar que justamente muchas veces esto es indicador de otro tipo de desigualdades, falta de acceso a un empleo, una desigualdad estructural, violencia institucional en la calle. O sea, tenemos enormes responsabilidades. Así que cuando tomo la palabra y hablo de estos temas, no solamente lo hago con las convicciones que hacen a mi persona, sino también sabiendo que es una convicción de gobierno poder trabajar para implementar políticas públicas que están vinculadas a erradicar la violencia en Argentina. No, aparte, muchas deben ver, Alba puede, yo también. Alba llegó a donde llegó y yo voy a hacer el gran esfuerzo, nivelo hacia arriba y puedo ser lo que quiera. Yo lo que siento no por lo personal, sino por el cargo, por el lugar, por todo. Digo, ¿por qué no? Se puede, ¿eh? Sí, claramente. En este momento nos encontramos en situaciones excepcionales. Claro. Todas las personas que tuvimos acceso al empleo, las personas travestis y trans que tuvimos acceso al empleo, todas las personas que vivimos situaciones destacables durante la ley de identidad de género, muchas celebraban diciendo, soy la primera persona trans en tal provincia, soy la primera que hizo esto, soy la primera enfermera que ocupa este cargo. Y tenemos que salir de la excepción para poder hablar de la globalidad de nuestra población y de la globalidad de la desigualdad en Argentina. Creo que efectivamente en el fondo de lo que estamos hablando es de poder erradicar condiciones de desigualdad por motivos de identidad, de expresión de género, con lo cual es un desafío mucho más amplio. O sea, es una forma de ser iguales y no distintos, por eso soy el único y el primero que hice tal cosa, o la primera o la única que hice tal cosa. Si somos todos iguales no me destaco de esa manera. Eso es lo que quiere decir. ¿Interpreté bien? Sí, yo lo que quería decir era que necesitamos realmente salir de las situaciones de excepción para poder pensar en políticas públicas para todas las personas. Eso quise, está bien, lo entendimos Alba, bien. Quería hacerle una brevísima pregunta con respecto al tema, digamos, de tomar distancia de las cuestiones del mérito, ¿no? Pero con algo que tiene que ver, que interpela a las políticas públicas y que es previo al comienzo de la pandemia, que tiene que ver con la cantidad de travesticidios que han sucedido especialmente en el área metropolitana, que fueron invisibilizados por muchos medios durante el comienzo del 2020, también durante fines de 2019. Entiendo que esto excede la discusión de un cupo laboral y de poder intervenir en las distintas partes de la vida cotidiana para poder reducir esa inaccesibilidad a los derechos. Pero ahí entiendo que es un tema vinculado a políticas de seguridad. ¿Cómo están trabajando con respecto a esta problemática? Sí, no solo de seguridad, porque justamente tomaste el concepto de travesticidio y hay una resignificación que hacen todas las organizaciones, los movimientos que tiene que ver con el concepto de travesticidio social. Y esto es cuando se activa esa cadena de violencias que terminan con las muertes evitables. Claro. Hoy en Argentina todavía el promedio de vida de las personas travestis y trans es de 40 años. Entonces el corte de lo que va de este año, que seguimos viviendo situaciones de profunda inequidad y de desigualdad, pero que tiene que ver también con la historia previa de nuestro país y con todos esos años donde lo que marcaban algunas personas, que desde la ignorancia también se genera violencia y discriminación y exclusión. Entonces lo que contamos hoy, no en este último año, sino en la historia argentina, es una enorme tasa de criminalidad hacia las personas travestis y trans por ser la persona que somos. Y además de eso, se activan cadenas de violencia, como por ejemplo falta de atención en los ámbitos de salud, en el ámbito de la justicia, en el ejercicio de derechos, que terminan con muertes jóvenes. O sea, claro, no creo que tengamos hoy en Argentina otro grupo poblacional que tenga esta tasa de mortalidad en nuestro país. Y la verdad es que es una situación muy preocupante y depende mucho de las políticas públicas, y coincido con el diagnóstico. Tenemos una enorme responsabilidad para poder transformar estas realidades, para poder cambiar nuestras sociedades y respetar la identidad de género junto con la protección también de nuestras vidas. Y eso
creemos que hay, en esa clave somos claramente, protagonistas de un momento donde estas decisiones tienen que traducirse en hechos concretos y reales. Pero yo ahí también creo, y esto sí creo que hace al contexto de comunicación de este canal y de lo que se estuvo debatiendo hoy en el Parlamento, no puede ser una acción aislada de los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado tienen que trabajar activamente para poder proteger al cuerpo social. Y en ese sentido, considero que efectivamente el legislativo tiene, la responsabilidad de una ley que pueda permitir un avance en los derechos, pero también, por supuesto, el ámbito judicial tiene mucho que también tomar en prácticas, porque justamente es allí también donde fracasan muchos de estos juicios por travesticidio social, donde efectivamente no se activan las alertas. Hay una criminalidad también muy naturalizada en las personas trans. Básicamente, cuando analizás las situaciones de encierro de las personas trans, vas a ver que es una población que además tiene una alta tasa dentro del sistema penitenciario, donde no tienen condena firme y donde además son personas migrantes. Entonces creo que realmente hay una textura judicial, hay una textura de fuertes demandas de las organizaciones sociales que nos interpelan a todos los poderes del Estado, a los medios de comunicación, a las instituciones. Hay mucho todavía para trabajar. Alba, Leonardo Fredes la saluda. ¿Qué tal? Le pregunto, ¿hay una población estimada de trans? ¿Ustedes la tienen registrada? Y también este año es un año de censo, si es que la pandemia lo permite. ¿Qué expectativas tienen de que allí se las pueda incluir más o se pueda tener un número más preciso? Sí, coincido plenamente en que los datos estadísticos hacen a las políticas públicas, es información relevante para la planificación de políticas públicas. Cuando asumí en el cargo de subsecretaria de Políticas de Diversidad, lo primero que quise fue tener esa información totalmente sistematizada en nuestra agenda para poder trabajar sobre esos datos, y lamentablemente lo que nos encontramos es que en Argentina no hubo información sobre personas trans, y esto también es parte del diagnóstico. La ausencia, la invisibilización. Miren, tenemos una presencia tan importante en términos mediáticos, en términos de sujetos políticos, pero sin embargo la información por parte del Estado falta. No sabemos cuántas personas hay, con lo cual este es un desafío enorme que también es parte de las misiones prioritarias de nuestra agenda. Y en esos datos lo único que puedo decir es que, por ejemplo, somos una población pequeña, todo lo que sabemos es que somos parte de una población pequeña. Hace poco, en febrero, podemos tener algunos indicadores, como por ejemplo, en febrero se entregó el DNI número 9000. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente hay 9000 personas que cambiaron su documento por la ley de identidad de género. Es un subregistro de toda una población que no cambió porque o no quiso, son personas migrantes que todavía no cambiaron. Hay que ver por los grupos etarios, no es un dato exhaustivo, es un dato pequeño. Alba, hace muchos años, no tanto, hace unos años atrás, lo voy a contar porque sumó para mí y para el público. Yo en un medio de comunicación, hablando así de temas, decía el travesti, la travesti, era medio jocoso el tema, ¿no? Me llaman del Observatorio Antidiscriminación y fui, me presenté. Estaba sentado a la mesa ahí en Diagonal Norte y le digo, ¿cuál fue el problema? Dice, no, bueno, la comunidad está con usted muy incómoda porque... Le digo, ¿cuál es el problema? Que usted dijo él y es la. Digo, bueno, perdón, porque la verdad que yo no sabía. Le digo, entonces como yo la veo. No, como ella se siente. Eso me quedó grabado eternamente. Y es así. O sea, es cómo se siente. Entonces vos ves a una persona decir la travesti o la trans o la... por cómo se siente, no por lo que uno vea. Y la verdad que me pareció ejemplificador, incluso para un medio de comunicación, Alba. Y esto hace años, ¿eh? O sea que hoy es mucho más usual poder hablar de estos temas, cosa que antes no se podía. Me parece que suma. Y la anécdota quería contársela también a usted. Te agrego un dato que quizás no sabía, pero por aquellos años yo trabajaba en el INADI, en el observatorio. ¿Y estaba sentada a la mesa?
No. Ah. Estaba Menos mal. Una de las técnicas que estaba evaluando. Bueno, pero, sabía, bueno, ¿te acordás? Yo no quiero dar el caso porque fue un caso resonante, pero la mesa era importante, una mesa de directorio, y me decían, gracias por venir, gracias por venir. Digo, ¿por qué me agradecen tanto? Porque no viene nadie cuando lo citamos para explicarles, no era ni un reto ni nada, simplemente decir, mirá, esto es así. Y si uno lo entiende, punto, ya está, y avanzamos por la vida y crecemos también, que de eso se trata. Ya nos despedimos. No quiero despedirme sin hacer una pregunta. ¿Qué son? Allá a su izquierda, ¿son sifones forrados con algo que tiene ahí? ¿Los hace usted? ¿Quién los hace? ¿Qué es eso tan lindo que veo con colores? ¿Y no lo pensaste? Sí. Lo pensamos todo, por eso hay que preguntarlo. ¿Qué es? Son lámparas que voy a colgar fin de semana o cuando tenga un poco de tiempo. Bueno, viste, yo lo veía a la distancia sobre los libros, parecía que eran botellones forrados con algo. Sí. Esa fue mi imaginación. Ni en eso, ¿viste? No, Eduardo, ni eso. Bueno, gracias por estos minutos, fue muy amable, muy simpática. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¿Hacemos una pausa? Por favor. ¿Vos qué pensaste? ¿No te llamó la atención? Te preguntaba, ¿viste? Sí, ¿Vos también? bueno. Me dijeron preguntale, ¿viste? Hacemos una pausa, ya volvemos. Mirá vos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación. La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación.
Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Bueno, ustedes se dieron cuenta cuál es la realidad en cuanto al COVID-19 en la República Argentina. Un tema clave es lo que pasa en gran parte del territorio. En la zona norte, Salta, Jujuy, que como colapsó el sistema sanitario en Bolivia, están pasando a la Argentina por Salta y por Jujuy, por ejemplo. Venimos un poquito más acá, los que nos decían en relación a Mendoza, Córdoba y La Pampa. Hemos charlado con quien vive allí en La Pampa y nos decía la diputada, bueno, acá estamos tranquilos, pero nos cuidamos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no tenemos casos y estamos en una fase donde todavía nos podemos ver con familiares, con amigos, con locales, hablo de negocios, etcétera. La economía es otra cosa. Nos vamos acercando al Gran Buenos Aires y a la capital federal. La situación es total y absolutamente distinta, ya que a partir del 1 de julio y hasta el 17 va a ser una situación más que rigurosa, Claudio. Así es. Ni por transporte público, ni en vehículos particulares, ni a pie. Exactamente, es una especie de regreso. El que no tenga permiso, digo, ¿no? Así es como regresar a la fase 1 con ingredientes. Y un plus, te diría yo, ¿no? Sí. Ayer y hoy ya se empezaron a ver como un pre-operativo, me parece que se va a alargar con todo mañana. Sí. Y también se observaba, tanto lunes como martes, mucha gente que quería hacer lo que no iba a hacer después. Otra vez pertrecharse en los supermercados. Sí, claro, supermercados mayoristas haciendo fila para copiar alimentos, por ejemplo. Bueno, cosas que en la ambigüedad de algún mensaje, la gente al no saber, bueno, y en medio de todo esto, en nuestra casa, aquí en Diputados, bueno, apareció un caso, ¿entendés? Un hisopado y dio positivo y tiene que ver con el diputado Julio Saad. Ustedes saben que la última semana, bueno, tuvieron una jornada bien extensa, fue el jueves, ¿no? Fue el jueves. 10 horas. Y este diputado por el PRO de La Rioja dio positivo. Estamos hablando de Julio Saad y esto nos decía. No tengo síntomas, no tuve síntomas en ningún momento. Ahora estoy, por supuesto, en el hotel, estoy aislado con los controles médicos, asintomático totalmente. Y esto sale porque cuando llego el día sábado a la tarde, por supuesto, siempre estoy a disposición del protocolo que hace Salud Pública de la provincia y en este caso hacer el hisopado para determinar el COVID. Me lo hicieron el día domingo, yo estuve el sábado ya en el hotel y el día domingo me lo hicieron y a la noche me informaron que había dado positivo. Me sorprendió, por supuesto, porque al no tener ningún síntoma de ningún tipo, me tomó totalmente por sorpresa. Pero bueno, a partir de ahí se activa todo el protocolo y estoy aislado y así serán aproximadamente 14 días, ¿no? Con controles médicos y con nuevos hisopados. Anoche, bueno, me llamó el presidente de la Cámara vía WhatsApp para preguntarme cómo estaba, ponerse a disposición también y decirme que iba a hablar el médico y me llamó el doctor Alac. Sí. Y por supuesto me hizo una serie de preguntas en ese sentido. Y le dije más o menos lo que usted comenta, porque entré tarde al Zoom, que dijo la diputada Los Penato, de que por ahí uno se cruza y tiene una palabra, no en un contacto estrecho, por supuesto, pero como se puede apreciar perfectamente, ¿no? Por televisión. Y después le comenté el contacto con un asesor en el despacho, que todos los diputados podemos hacer ingresar un asesor para que colabore, por supuesto, y atienda cuestiones administrativas y todo lo que hace al funcionamiento.
y esa persona, por supuesto, ya está en cuarentena y aparte le van a hacer el estudio, el hisopado mañana. Y bueno, y con los que pueda haber tenido contacto es en forma casual, eventual, pero no un contacto directo dentro de la cámara, ¿no? Bueno, a ver, el tema de los hisopados es toda una historia, y ahora hay más laboratorios que lo hacen, pero se ha hecho un cuello de botella donde, viste, hay cada vez más hisopados y no dan abasto los laboratorios. De hecho, la semana pasada colapsaron. Entonces, quien te entregaba el trabajo 24 horas pasó a 48, 72, en el mejor de los casos, porque en otros casos derivan a otras instituciones. Sí. ¿Entendés? Para tener los resultados rápidamente. Sí. A la diputada Romina del Pla la habían programado en principio para mañana, finalmente la adelantaron para hoy, pero había todo un tema de cómo armar el cronograma. De cómo armarlo, por esto que te digo, porque a ver, ha colapsado, Claudio. Pasan dos cosas. Una, que hay que recordar que todos los análisis pasaban originalmente por el Instituto Malbrán. Hace aproximadamente más de un mes que se empezaron a descentralizar en distintos laboratorios a partir de la propuesta de distintos gobernadores que habían planteado la capacidad operativa que tenían para poder hacerlo. Un dato nuevo en el medio de este escenario de adversidad tiene que ver con los nuevos tests que empiezan a generar las universidades públicas. Un dato muy importante en el caso de la Universidad Nacional de San Martín, ya la semana pasada empezaron a distribuir los primeros kits creados por los especialistas de esa universidad. Y el desconocimiento, porque vos decís, a ver, hisopado, ¿qué entiende por hisopado? ¿Qué te da, qué información te da un hisopado? Si hoy tenés COVID-19 o no. Claro, nada más. Exactamente. A eso le suman la extracción de sangre. ¿Y para qué la extracción de sangre sumada al hisopado? A ver si tenés anticuerpos, si tuviste COVID en algún momento. Exactamente, así es. Si lo tenés hoy, punto, ya está. Ahora, si tuviste, no lo sabés en el hisopado. Entonces ahí es la extracción de sangre. Exacto. Por eso tenés el sector privado que los cobra. Te cobran 7.500 pesos los privados, que después los derivan igual al sector público. Porque van y derivan, porque tienen que dar la respuesta, en algunos casos. Y si le sumás la extracción de sangre, son 1.500 pesos más. Entonces hay gente que dice, bueno, ya que me hice el hisopado, también la extracción de sangre, punto. Pero hay un desconocimiento en relación a esto y ahí aparecen los tiempos. Porque mucha gente dice, bueno, a ver, no tengo síntomas, no tengo nada, por las dudas voy y me hago el hisopado a ver qué tal. Eso hace que se genere este cuello de botella. Bueno, escuchamos a Romina del Pla, Frente de Izquierda de Buenos Aires, a ver qué decía. Mañana me van a hacer el hisopado a mí. Claro, porque estaba el grupo más estrecho y otros que nos tenemos que hacer porque estuvimos pasando por la zona y justo por donde está la banca, porque en nuestro caso, en mi caso, es el lugar de circulación para la salida. Por eso entramos y salimos varias veces, estuvimos ahí con otros temas que hubo durante la sesión, por lo tanto... bueno, por eso también estoy incluida en la lista. Bueno, se está cumpliendo el protocolo que se había establecido en la Cámara, ¿no? ¿Dónde se hace el hisopado, diputada? No, lo van a venir a hacer a mi casa, porque no quieren que nos trasladen. Pero bueno, justamente, es un protocolo que está funcionando. Sí. Sería deseable en todos los lugares de trabajo funcionar el protocolo de la misma manera y vemos muchas veces reclamos de trabajadores que en supermercados, en lugares, en transporte y demás, no es lo que ocurre, ¿no? Tenías razón. Hoy Sí, finalmente fue hoy. Bueno, ahora hay que ver cuando le dan los resultados, ¿no? Claro, si fue hoy el hisopado, hay que ver. Está Los Penato también, Silvia Los Penato del PRO, Facundo Suárez Lastra también de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. O sea, todos los que se acercaron ese día jueves. Miraron los videos, cerca. Miraron los videos de la sesión, los médicos, analizaron las imágenes fotográficas, vieron quién estuvo cerca de este diputado para ver cómo avanzaba. Bueno, vos sabés que no solo en Buenos Aires, sino se hace también en otras localidades de la Argentina. A ver, dice, bueno, Claudio, Dios no quiera, COVID, ok, dio positivo.
inmediatamente, ¿qué hacen? Buscan todos los contactos primero estrechos. Así es. Y después segunda línea, tercera línea. Entonces con eso llaman y van a hacer el hisopado a todos. ¿Por qué? Con eso, esto se está haciendo en barrio, en la paternal se hace, creo que se hacía estos días, Esa ¿no? es la estrategia del plan Detectar. Exactamente, es así. Exactamente. Bueno, pero ¿por qué en un barrio? ¿Qué van casa por casa, tocan timbre, te vengo? No. El tema es de los casos que ya están confirmados. ¿Dónde vive usted, señor? Mire, vivo en Paternal, en tal calle. Bueno, muy bien. ¿Nos puede dar una lista que recuerde con quién estuvo? Juan, María, Pedro, Luis. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Viven ahí en la zona? Sí, bien. Entonces van y le hacen para achicar riesgo. Exactamente. Se hizo incluso acá en los alrededores de este palacio, en el barrio de Balvanera, hace unas semanas. Ahora viene Paternal, en estos días, creo que en las próximas horas, pero tiene que ver con esto, con los casos que aparecieron y a partir de los casos que aparecieron, toda esta tarea. Bueno, el diputado Federico Fagioli, Frente de Todos de Buenos Aires, a ver qué nos decía. Ayer fue mi último día de aislamiento, por suerte transité los 21 días de aislamiento sin ningún síntoma, con poca también carga viral, no contagié ni siquiera a mi compañera ni a mi niño. ¡Qué bueno! Así que nada, por suerte bien, ya estamos trabajando activos porque ayer me dieron el alta, así que por suerte, bárbaro. Nada, ni el gusto perdió. Yo estoy como, tengo un tema con el gusto. Estoy todo el tiempo sintiendo si lo pierdo, porque muchos habían dicho que... Nada, ningún síntoma en resfrío, dolor de cabeza. Nada. Y asintomático total, nada, estaba en excelentes condiciones, pero bueno, positivo de COVID. Claro. Yo estuve en contacto con Walter Correa, que vino a verme a mi despacho, tuvimos una reunión. A los 2 días que tuvimos esa reunión, él comienza con síntomas, inmediatamente me avisa. Yo preventivamente tomé la decisión, por más de que nadie me lo había indicado, de aislarme automáticamente, esperando los resultados de Walter, que los tuvo después de 48 horas, una cosa así. Así que empecé el aislamiento antes de tiempo y eso lo que me permitió es que yo no tenga ningún contacto estrecho más que mi familia que vive en mi casa, que así todo les dio negativo. Bueno, vamos aprendiendo todos un poquito. Fagioli, Correa, Saad. Exactamente. ¿No? Los tres diputados. ¿qué decías? Salió un número nuevo que pasaron del cuerpo médico de la Cámara, que son 19 los diputados y 6 los empleados que se tienen que hacer el hisopado. Ajá. O que se lo están haciendo, digamos, pero que surgió de la sesión del jueves. Y que van consultando. Y viene la lista, y es lo que charlábamos recién. Exactamente. ¿No? Tiene que ver con esto. Tal cual. Bueno, avanzamos con los temas en este resumen del día de hoy. Vamos a lo que está ocurriendo en el sur de la República Argentina, en Tierra del Fuego. Hay un grupo industrial, escuche bien, un grupo industrial fueguino que entregó la primera tanda de 1.100 respiradores fabricados en aquel lugar de la Argentina. El Ministerio de Salud prevé fabricar entre 250 y 300 equipos por semana en relación a este grupo industrial fueguino. Tengo en línea a Mabel Caparrós, es diputada nacional de Frente de Todos allí por Tierra del Fuego. Diputada Eduardo Serenellini, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes. Bueno. Acá con mucho frío. Ah, sí. Bueno, ahí se dio en Neuquén la tormenta de nieve, ¿no? En estos últimos días. Sí. Nosotros nieve no, pero 23 grados bajo cero de sensación térmica es un numerito. Bueno. Y después nos quejamos nosotros de acá, tenemos 15 grados, ¿vio? Como es así. Bueno, bajo cero, muchos años que no teníamos eso. Sí. Ajá, bueno, va a ser frío, entonces un invierno bien frío. Este grupo industrial que avanza con los respiradores, ¿a qué se dedica originalmente? ¿Cuál es la tarea de este grupo? Es un grupo industrial, digamos, que fabrica otro tipo de insumos electrónicos, no respiradores, y que tuvo que readecuar toda su producción frente a esta pandemia y a la imposibilidad de, digamos, con una parálisis total de la producción electrónica, con las fábricas paradas también. Hubo que buscar nuevos horizontes y vino con la propuesta, quienes son los propietarios de esta empresa, de poder asociarse con una empresa de Córdoba que tiene su producción de respiradores, fabrica aproximadamente 120 respiradores mensuales, la fábrica Leinstung de Córdoba, tiene un nombre difícil. Lograron asociarse como para reconvertir esa producción de insumos electrónicos de todo tipo, televisores, telefonía,
poder reconvertirla hacia la fabricación de respiradores de alta complejidad. Sí. Se logró una reunión con el ministro Culfas, del cual participaron el gobernador Melella, el ministro Culfas, Guado de Pedro, Ginés González García. Conversaron, digamos, esta temática porque a nosotros nos implica además una serie de habilitaciones, porque bueno, esta producción no está prevista dentro de la ley 19640, que es el régimen de promoción industrial, que digamos, de alguna manera está inmersa a Tierra del Fuego. Así que se consiguieron las habilitaciones y la verdad se logró este resultado como un extraordinario de una pandemia que nos está afectando a todos, que le va a servir al país, le sirve a la economía de Tierra del Fuego y también a la economía del país le va a servir esto porque está la posibilidad inclusive de exportar y vender a otros países, ¿no? Aunque lo ideal, imagino, para este grupo, que por lo que veo ensambla todo lo que es electrónico, es decir, bueno, circunstancialmente vamos con los respiradores, pero la idea debe ser volver a la fuente, ¿no? Para lo que están preparados. En principio sostener esto, porque ha salido muy bien. Hay posibilidades de exportar a otros países, o sea, digamos, este insumo que son los respiradores de alta complejidad, hoy el mundo los está requiriendo, no solo Argentina, ¿no? Ustedes fíjense que el elemento del aislamiento social y preventivo que se está haciendo es justamente para, entre otras cosas, no saturar los hospitales y el uso de respiradores con los que cuenta la Argentina, ¿no? Claro. Es para, digamos, que los pacientes vayan enfermando progresivamente y no se saturen, porque hay pacientes que agravan. Hoy estaban contando ustedes lo del Congreso, son pacientes muy leves, evidentemente con una carga viral muy baja, pero en aquellos pacientes que realmente requieren de respiradores, si se saturan los sistemas sanitarios, va a ser todo un problema. Entonces, esto va a servir, de todas maneras, tiene que haber personal médico que pueda manejarlos, indudablemente. Claro. ¿No? Y ojalá que se exporte todo y que se utilice poco en Argentina, ¿no? Ojalá. Ojalá, pero además creo que humanitariamente puede hasta llegar a servir esto también, sí, claro. desde el punto de vista humanitario. Diputada, ¿cómo le va? Fuego, Perdón, disculpa que le interrumpa. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. ¿Cómo está? Mucho gusto. Quería preguntarle, diputada, ¿cuál es el grupo industrial que está trabajando en este convenio con la empresa cordobesa? Es el grupo Mirgor. El grupo Mirgor, que es una de las empresas que está hace muchísimos años en Tierra del Fuego, que ha tenido, como todas las empresas, sus altibajos, pero que bueno, en esta ocasión pudieron adecuar la empresa a estas necesidades que se dieron en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Sabe por qué se lo quería preguntar, diputada? Perdón. ¿Sabe por qué se lo quería preguntar? Porque, digamos, en los últimos años Mirgor se ha hecho, usted lo debe saber mejor que yo, como Fueguina, se ha hecho muy famoso precisamente porque es una de las empresas que hace mucho tiempo que está en la isla, pero pertenece a Nicolás Caputo, digamos, originalmente, y también perteneció en su momento a Mauricio Macri, cuando ambos fueron socios y crearon esa empresa. Sí. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque precisamente Mirgor, en este momento, en el arranque de la pandemia, impactó mucho en Tierra del Fuego precisamente por la cantidad de despidos que habían sucedido en su momento. Quería preguntarle si el conflicto que sucedió a partir de esos despidos, justo en el comienzo de la pandemia, formaron parte de las negociaciones por fuera de los posicionamientos políticos, y también quería preguntarle si habían tenido la oportunidad, en el medio de toda esta gestión, hubo alguna comunicación entre el gobernador Melella y Caputo o con alguno de sus representantes. Sí. No, indudablemente, porque bueno, fue el gobierno de la provincia quien medió con el gobierno nacional y con todos los ministerios para lograr esta digamos, nueva incorporación de un nuevo producto dentro de lo que es el régimen subrégimen de promoción industrial que tenemos. Lo que se ha tratado es de separar lo que es la política de lo que es el empresariado y la producción industrial. Nosotros estamos teniendo muchos problemas con algunas empresas. Las textiles son un tema en Tierra del Fuego y no son de Caputo, y están en crisis, algunas más que otras, con lo que implica la crisis es la pérdida del empleo, que es lo que a Tierra del Fuego le preocupa, ¿no? Nosotros hoy estamos detrás de la prórroga del subrégimen de promoción industrial, de que el gobierno nacional nos dé una mano en esto y nos acompañe, pero también estamos convencidos que dentro de esa prórroga del subrégimen tiene que haber una rediscusión de cómo se produce, qué se produce, en qué condiciones y con qué responsabilidad social empresarial se produce en Tierra del Fuego. Creo que se debe dar esta discusión y me parece que estamos todos los actores políticos, sociales, empresariales,
involucrados en la búsqueda de esto, ¿no? ¿Usted sabe por qué yo le hacía la pregunta? La compañía... usted, bueno, electrónicos, porque digo, es el mejor momento para los electrónicos, me llama la atención. O sea, se están vendiendo computadoras como nunca, se vende todo y esta empresa dice, no, nos va mal, me dedico a otra cosa. Bueno. No, bueno, no es un mal nicho de producción. No, pero... Con la electrónica, sí, está pero bueno, es un para nicho otra del cosa. Momento, digamos, ¿no? Probablemente en algún momento, ojalá no precisemos más respiradores fabricar, pero sí es un buen momento para la electrónica. Tierra del Fuego, los últimos 4 años con la apertura de las importaciones, de las importaciones, digo bien, fue un golpe para Tierra del Fuego en el corazón de la producción industrial. No pudimos competir, prácticamente hubo una enorme pérdida de empleo. Lo que esperamos ahora es entrar en ese camino de recuperación, quizás con reglas de juego más ajustadas, conversadas más con el gobierno nacional en un ida y vuelta de la producción, y no tan solos. La sensación es que Tierra del Fuego ha estado muy solo estos últimos 4 años, y bueno, creo que ha llegado el momento de darle esta herramienta a Tierra del Fuego fortalecida, modernizada y con reglas de juego muy claras para el empresariado y para los actores de control. Bueno, en principio tenemos que esperar que pase esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena, cuidarnos. ¿Cómo la están llevando allí en Tierra del Fuego, Mabel? Nosotros logramos trabajar mucho, se logró mucho desde el gobierno de la provincia, muy juntos con el gobierno nacional. Yo lo recalco siempre porque hubo un vínculo permanente con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el presidente. Se logró ir avanzando paso a paso en cada protocolo, respetando el aislamiento, respetando cuando el aislamiento era total, cuando se empezó a salir, y hoy estamos casi en un momento de plena apertura. Puede haber algún rebrote porque bueno, están empezando a llegar vuelos con repatriados internos, ¿no? De otras provincias, pero y alguno puede venir con virus porque hay mucha circulación social. Ustedes saben, Cava y el AMBA y la provincia de Buenos Aires, hoy está circulando socialmente el virus y es probable que venga algún caso, pero está controlado y prácticamente están todas las actividades, salvo educación, los salones de juegos infantiles y alguna otra actividad así muy limitada que es de mucho contacto, está casi todo funcionando en Tierra del Fuego. Y no hemos tenido casos. Bueno, es lo cual es bueno, pero bueno, yo les digo a la gente de Capital y del AMBA y de provincia, a nosotros, ¿qué nos resultó la conducta de la gente? O sea, fue fundamental, porque cualquier gobierno puede plantear el mejor protocolo, que si no se cumple no tiene sentido. O sea, se necesita de la contraparte. La contraparte son los ciudadanos. Es el tiempo del esfuerzo. Si ese esfuerzo, digamos, se respeta, se cumple, se da, la salida es posible. O sea, no es posible en tanto y en cuanto se hacen fiestas clandestinas, se hace... Todo esto que cuando no, para eso están las autoridades que estimamos que saben qué hacer y por eso nos van guiando. Pero no se puede poner un policía en la puerta de cada casa. Somos responsables los ciudadanos también de esto, ¿no? Somos responsables también nosotros de lo que hacemos. Gracias, Mabel. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo desde el frío. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuánto dijo que hace? ¿27? 23 bajo cero. 23 bajo cero. Después del 10 bajo cero ya está. Ya hace frío, ¿no? Y sí, una vez. Eso es como cuando te tiras, viste, al agua, a la pileta. No haces pie, 3 metros, 4 o 10. Es lo mismo, mucho Claudio. Frío, exactamente lo mismo. Totalmente. Bueno, señores, gracias, diputada, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a actualizar los datos. Esto es de último momento. Tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación. Y son los datos que se registraron en las últimas 24 horas. 2.262 nuevos contagios en todo el país. Nuevos contagios de este coronavirus COVID-19. Del total de contagios de hoy, 1.374 casos son provincia de Buenos Aires y 744 de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate el total del AMBA, ¿no? Es bien, porque uno dice provincia, no es Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata. No, estamos hablando primero, segundo, tercer cordón. Lamentablemente fallecieron 24 personas y en total ascienden desde que comenzó la pandemia 1.307 fallecidos
en todo el país. Tenemos los recuperados, a ver, en la actualidad hay 555 personas internadas en terapia intensiva, por eso la consulta en relación a los respiradores que se están fabricando aquí en la Argentina, ojalá que se utilicen la menor cantidad posible. En cuanto a ocupación de terapia intensiva, a nivel nacional 50,5% y en la zona de AMBA 55,5%. Ahí está clarito, ¿viste? 50 y 50. 50 lo tenemos capital y que hay GBA. muchísimos menos en el interior de respiradores y camas de terapia intensiva. Y bueno, si claro, con pocos casos tienen acompaña. El 50%. Claro. Hay 22.028 pacientes de coronavirus recuperados en todo el país. Un número muy significativo. Este número es bien importante, subráyelo, 22.028 pacientes de coronavirus recuperados en todo el país, a donar plasma, todos los que lo puedan hacer, porque ayudan a aquellos que en este momento están atravesando por esta enfermedad. Se registraron 2.262 nuevos contagios en toda la República Argentina. ¿Cómo llevas vos este tema? ¿Qué te pasa? Me impresiona cómo se empiezan a consolidar algunas de las tendencias previa al comienzo de la cuarentena más dura. Eso en un contexto en donde periodísticamente nos toca ver cómo, ya lo hemos hablado en otro momento, cómo empieza a impactar a distintos mundos de la esfera pública, especialmente cómo incluso empieza a impactar en la vida cotidiana de esta Cámara de Diputados. Con un dato que decía mi compañero, si van a ser 19 los hisopados, eso habla de un dato muy importante, porque el sistema de sesión mixta permite contar con hasta 50 diputados presentes en el recinto. Es decir, que hasta ahora, hasta el momento, hasta ahora nunca se ha utilizado en la experiencia de sesiones mixtas el total de la capacidad de butacas que se pueden ocupar. Es un dato importante porque... mirá si son 47. Exacto. Son 47 más masa. Ellos contaron 19 que son los que se acercaron, porque posiblemente los del Frente de Todos no se hayan acercado mucho a este diputado del PRO, que ni siquiera es una autoridad de bloque como para tener que acercarse a hablar algún tema. Se acercaron, me decían, los que compartían pasillo, ese es el caso de Ramón, y del PLA, que son de otros bloques, pero que están más cercanos geográficamente al diputado que se contagió, y los de su propio bloque. Eso, los de Juntos por el Cambio, son los que más se vieron afectados. Vamos a otro de los temas. Este es el resumen, por eso me encanta el resumen. Pasamos por todos los temas, es fenomenal. Y este tema, preste atención, porque tiene que ver con normas tributarias y previsionales. Es lo que está pidiendo todo el mundo a gritos. Hay que hacer algún cambio en lo tributario, hay que llevar adelante alguna modificación en cuanto a lo previsional, pero para eso se discute el año parlamentario por delante, por eso está la agenda, y lo tengo a Luis Pastori, diputado Unión Cívica Radical en Misiones, es presidente de esta comisión. Mirá, nos vamos de Tierra del Fuego a Misiones. ¿Qué tal, diputado? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? A todo el equipo, muy buenas noches. Un gusto estar en contacto. Gracias. Venimos de 23 grados bajo cero, Tierra del Fuego. ¿Qué temperatura tienen allí en Misiones? No, en este momento hay una temperatura de 12, 13 grados. Está bien. Bueno. Pero se prevé para a partir de mañana temperaturas ya bastante más bajas, ¿no? O sea que el invierno se va a empezar a sentir a partir de mañana aquí en la zona. Bueno, Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales son los temas por estos tiempos, ¿no? Impuestos y qué hacemos con todo lo que tiene que ver con normas previsionales. Cuénteme, Luis. Bueno, esta es una comisión que tiene por objetivo el análisis y el control del cumplimiento, ¿no?, de toda la normativa, tanto tributaria como previsional. Yo fui hace poco tiempo designado presidente de esta comisión, por lo cual estamos citando para el día de mañana a las 11 horas a una reunión a efecto de establecer un poco el mecanismo de funcionamiento. Hay mucho trabajo por delante. Vamos a proponer desde nuestra posición como presidente de la misma algunas líneas de trabajo que pasan por tomar contacto principalmente con las autoridades de organismos tales como la AFIP y la ANSES, básicamente estos dos organismos, ¿no?, que tienen que ver estrictamente con el cometido de la comisión. Cuénteme cómo seguramente van a tratar el tema hablando del seguimiento, el cumplimiento, etcétera.
¿Cuánta gente no va a poder cumplir este 2020, no? Mucha gente, no porque no quiera. Temas centrales. Sí, uno de los temas centrales. Se calcula que desde el inicio de la pandemia a la fecha hay aproximadamente, se ha acumulado una deuda de los contribuyentes para con la AFIP de alrededor de 200.000 millones de pesos, mitad pymes y mitad grandes empresas. La AFIP anunció que hasta el 31 de julio no se va a iniciar juicio de ejecución fiscal por apremio, ¿no?, ante el incumplimiento del pago. Nosotros creemos que esto es absolutamente insuficiente porque si la cuarentena está prevista en primera instancia hasta el 17, esta última prórroga, evidentemente hasta el 31 de julio no le da tiempo suficiente a los empresarios, comerciantes, contribuyentes en general, para adecuar sus finanzas para comenzar a pagar a la AFIP. Cuando no están pudiendo pagar sueldos, aguinaldos, servicios, claramente no van a poder pagar la deuda que tienen acumuladas con la AFIP. Por eso estamos pidiendo que esta prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre o al menos 90 días posteriores a la fecha en que termine la cuarentena, para darle ese tiempo necesario a los contribuyentes para que puedan comenzar a cumplir con la AFIP. Claro, porque acá tiene, Luis, por un lado el que no puede cumplir, por otro por el bajo consumo. Al tener bajo consumo también se tributa menos. Claro, acá yo le doy el ejemplo de Misiones. Sí. Misiones es una provincia que hoy tiene 40 casos de infectados, el total, de los cuales hay 3 fallecidos. Las actividades están normalizadas, diríamos, en un 85%, salvo el sector turismo, hotelería, gastronomía. Pero, ¿qué nos dicen los empresarios? Que aquellas que están normalizadas, digamos, entre comillas, la demanda, el consumo es muy bajo. O sea, no llegan ni por asomo a los niveles que tenían antes de la pandemia. Es decir, el hecho de que estén funcionando no quiere decir que lo estén haciendo en condiciones normales, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Diputado, es notable que con la caída de la recaudación empiezan a surgir ideas como para poder evitar las ejecuciones y para poder evitar los juicios. Sin embargo, quería hacerle 2 preguntas de materia tributaria. Hace algunas semanas el presidente Alberto Fernández había hablado de impulsar una gran reforma fiscal. En primer lugar, quería preguntarle si habían tenido alguna señal del oficialismo con respecto a una futura reforma fiscal o un paquete de reforma tributaria. Pero por otra parte también quería preguntarle en esa línea si por fuera de la prórroga de los plazos están pensando también en ampliar una moratoria en el escenario de la pospandemia para precisamente poder evitar de que muchísimos de esos deudores con el fisco tengan situaciones mucho más complicadas que las que están tratando de evitar hasta ahora. Sí, 2 temas importantes. El primer tema, todo lo que tiene que ver con la ampliación de la moratoria. El Ejecutivo ha anunciado el envío de un proyecto. Lamentablemente hasta el momento no se ha presentado este proyecto, que tiene que entrar por diputados al tratarse de un tema que toca con lo impositivo. Creemos que han trascendido algunos lineamientos, como que la moratoria actualmente vigente consolida deudas hasta el 30 de noviembre, hasta el 30 de noviembre pasado. Creemos que esto es absolutamente insuficiente y debería incorporar aquellas deudas vencidas e impagas como mínimo hasta el 30 de junio de este año, porque justamente en este periodo de marzo en adelante, abril, mayo, junio, es donde la mayoría de los contribuyentes no ha podido cumplir. Claro. También bajar la tasa de interés que estaba prevista en el 3% mensual en el financiamiento del pago de la deuda al 2% mensual y tirar el pago del vencimiento de la primera cuota del 18 de agosto que está previsto hasta ahora hasta el mes de noviembre, de modo tal que el contribuyente pueda acogerse a esta moratoria hasta el mes de octubre
pagar la primera cuota en noviembre y que las deudas vencidas incluyan hasta el 30 de junio al Va a menos ser muy de este difícil, año. Luis, pagar eso. De condonar no hablan, ¿no? Eso no se va a poner sobre la mesa, de condonar algún impuesto, algún aporte, o directamente se descarta. Se condonan todas las multas que pueden estar vigentes, así como los intereses por la falta de pago. Ajá. ¿Sí? Bueno, ¿eso ya está hablado? Esto es lo que está conversado, lo que ha trascendido, pero lo concreto es que hasta el día de hoy el proyecto no ha ingresado a la Cámara, aunque nos han hecho saber que sería inminente su ingreso, ¿no? Es además absolutamente necesario. Sí, porque a medida que pasa el tiempo, lamentablemente se va extendiendo la cuarentena y se va agravando esta situación. Que se entiende también que, a ver, los gobiernos necesitan recaudar, porque por otro lado también necesitan ayudar. Entonces, pero el dinero es todo un círculo virtuoso o vicioso, según desde donde uno lo mire, ¿no? Y el primer tema que me habían planteado, el tema de una reforma tributaria integral, bueno, nosotros en el gobierno anterior, a fines de diciembre, aprobamos una reforma. Yo diría que quedamos a mitad de camino, ¿no? O sea, no fue la reforma que se pretendía. Es muy difícil aprobar una reforma tributaria en medio de un proceso de recesión económica, pero sin ninguna duda que Argentina, uno de los grandes temas pendientes que tiene el Congreso, es una reforma tributaria integral que la haga al sistema tributario mucho más progresivo y que siga bajando la presión impositiva. Nosotros seguimos teniendo una alta presión impositiva, necesitamos seguir bajando esa presión, analizando impuestos que son muy perjudiciales para, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos, el llamado impuesto al cheque, ¿no? Hay que analizar el valor agregado, una alícuota del 21%, una alícuota muy alta que alienta la evasión. Hay que ver ganancias. Nosotros habíamos propuesto bajar las alícuotas corporativas hasta un 25% y quedó en un 30%. Bueno, como les decía, en un contexto recesivo no es el mejor para una reforma Pero ya post cuarentena, reforma tributaria, reforma laboral, ¿por qué no? Y reforma previsional, son tres patas que seguramente se van a discutir. Que tenga buenas noches, Luis, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Es muy amable. Leo, contanos. Bueno, terminó la reunión de presidentes de bloque con Sergio Massa. Justamente, moratoria impositiva fue uno de los temas que se mencionó y ampliación presupuestaria son dos temas que dice el oficialismo que pueden entrar en los próximos días para la agenda del próximo mes con sesiones mixtas virtuales, pero el que todavía no dio el visto bueno definitivo es Juntos por el Cambio. Va a contestar el jueves, mañana tienen reunión de cada bloque por su parte, la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, el jueves hacen interbloque y ahí deciden ver qué le contestan al oficialismo, pero aclara que tienen buena voluntad de avanzar. Entonces, los dos puntos son a discutir. Moratoria impositiva y ampliación presupuestaria. Perfecto. Gracias, Leo. Por favor. Muchas gracias. Chau, Claudio. Chau. Muchas gracias. Gracias a todos. Pásenlo muy bien. Seguimos aquí en Diputados TV. El resumen, como lo hacemos todos los días. Chau, chau. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del